cursada de aspectos legales va a transitar durante este cuatrimestre por varias materias, obviamente, como les decía, ajenas un poco al uso y a la costumbre de ustedes. Principalmente mi intención es que puedan utilizarlo en diferentes momentos de su profesión. El programa está pensado para eso. Obviamente es un programa que va a tener sus ajustes, porque también nosotros mismos vamos a ir explotando, tal vez, y explorando. En la exploración de algunos temas vamos a ir queriendo tal vez explotar algunas materias más que otras. Así que, como les dije, desde el punto de vista, desde nuestro lugar, la intención de recorrer temas como los conceptos fundamentales del derecho, que es obviamente esencial y básico para el comienzo de la cursada, todo lo que tiene que ver con la noción de la persona, ¿sí? Este ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones, que lo hace en individual, en forma de comerciante, por decirlo de alguna manera, que lo hace como una empresa, como una sociedad unipersonal, o que lo hace como una sociedad como lo hace como una sociedad pluripersonal, cuando se junta con otras personas, cuando mediante ese afecto societatis decide, por decirlo de alguna manera, iniciar un proceso empresarial y ofrecer productos y servicios, y obviamente con eso también, como les decía antes, beneficios y pérdidas van a ser compartidos, derechos y obligaciones también, obviamente con responsabilidades, donde vamos a hablar sobre establecimientos comerciales e industriales, o sea, los fondos de comercio, donde obviamente vamos a tratar sobre el concurso y la quiebra, ¿sí? Desde el momento en el cual nace una sociedad, pensamos que de alguna manera todo va a salir bien y que esa sociedad va a cumplir todos los objetivos de sus creadores y de sus socios. Y después, lamentablemente, llegamos al punto en el cual la sociedad tiene que dejar o entra en una crisis, ¿sí? Como hoy, por ejemplo, en la actualidad, en estos tiempos de crisis hay muchas. Entonces, una sociedad que entra en una situación problemática, en un estado de cesación de pagos, en la imposibilidad de cubrir, ¿no?, regularmente sus obligaciones, entonces debe iniciar un proceso concursal para poder, de alguna manera, saldar esas deudas e intentar reflotar esa sociedad y recuperar un poco el rumbo, o bien no. Debe cerrar esa etapa, debe concluir y debe, de alguna manera, quebrar, ¿sí? Lo que llamamos en los procesos falenciales. Entonces, eso también es importante y es relevante, porque de ese recorrido lo vamos a hacer. Como les decía antes, vamos a hablar sobre el patrimonio, y con eso también vamos a hablar sobre las marcas y patentes. Es algo bastante interesante. Las marcas y patentes y los modelos industriales, perdón, tienen la necesidad, por decirlo de alguna manera, de ser registradas para que el autor sea reservado, pueda reservar sus derechos. ¿Sí? Volvemos otra vez a lo que yo les comentaba antes. Tener algo, crear algo, bien, nos da derechos sobre esa cosa, ¿sí? El derecho en sí es una relación de poder sobre algo, ¿bien? Entonces, si yo genero un modelo, genero una patente, genero una marca, eso me va a dar un beneficio, ¿bien? Y entonces tengo que cumplir con ciertos requisitos que me da la norma para poder de alguna manera inscribir y demás. Son los derechos propios que yo voy a tener sobre eso. Y también vamos a hablar sobre los derechos de dominio, ¿no? Que es este derecho que yo tengo ese derecho que yo tengo perfecto sobre una cosa. Bien. Como les comentaba antes, la distinción entre hechos y actos es importante, ya que en los actos jurídicos yo voy a tener la participación activa del hombre, y principalmente voy a tener una participación consciente del hombre, y de la mujer, perdón, ¿no? De la persona me refiero, que tiene que ver con utilizar el discernimiento, la intención, la libertad, ¿sí? Que son los elementos del consentimiento, ¿no? Ser consciente de lo que yo estoy haciendo y que efectivamente tiene una consecuencia jurídica. Bueno, vamos a hablar sobre justamente eso, entre cuando algo tiene un efecto jurídico y cuando no lo tiene. Bien, y como les comentaba antes, en la era de la tecnología, de hecho justamente estamos utilizando un avance tecnológico, bien, para nuestra era. Bien, vamos a hablar sobre la forma y la prueba de los actos jurídicos, ¿sí? Cómo vamos a utilizar instrumentos públicos y privados, y cómo también vamos a utilizar sistemas informáticos para probar. Algo que
En el caso, como ya les conté después, cuando ustedes hablemos del lugar de la pericia y demás, nosotros vamos a llamar a un perito, vamos a incluir un perito, un proceso judicial, para que justamente el perito nos informe sobre eso, ¿sí? Nos informe sobre esos documentos, sobre ese correo electrónico, si es verídico, si es, de alguna manera, si cumple con, con el formato que tiene que ver como un correo electrónico, o está, o está de alguna manera alterado para que de alguna manera sirva como una prueba para alguna de las partes. Bien, vamos a hablar sobre el Instituto de la Firma Digital. Bien, cuando hablar sobre obligaciones, particularmente, las obligaciones particularmente, lo que vamos a ver sobre lo que tiene que ver con el concepto, las fuentes, los elementos y la clasificación. Lo mismo, sí, lo mismo cuando hablemos de derecho. Los derechos también tienen su concepto, sus fuentes, sus elementos y su clasificación. Bien, entonces, eso mismo es lo que vamos a estar hablando. Pero en obligaciones, obviamente está la distinción de las obligaciones principales, bien, y las secundarias, o las que se llaman accesorias, y, como yo les comentaba antes, esto del incumplimiento, ¿sí? Porque yo el derecho es una facultad, es una, como yo les dije, una posibilidad que yo tengo, bien, sobre el uso sobre una cosa. Bien, pero la obligación, el derecho no me impone una obligación a mí, el derecho en sí mismo. En el peor de los casos, lo que le va a generar es una obligación, ¿sí?, al otro de respetar mi derecho. Bien, esto igual no se preocupen, lo vamos a ver la clase que viene, pero es importante que entiendan bien esta contrapartida, que el derecho es para mí y la obligación de que ese derecho se constituya como tal, bien, está sobre el otro. En sí mi derecho me conlleva a mí a obligaciones respecto de los otros. Bien, esas obligaciones que tengo que cumplir yo, como en el mismo caso, al revés se puede decir, y que los otros de alguna manera van a, entre comillas, tener ese beneficio, que es que en el caso de que si yo me equivoco, como contaba antes el ejemplo del auto y demás, bien, o cometo alguna falta o algún incumplimiento, bien, bueno, yo voy a estar sancionado y voy a tener que ser responsable por eso. Bien, capaz que a veces cuando hablamos sobre obligaciones siempre contamos obligaciones muy fatales, ¿no? Entonces, si se cae un piano, si esto, si lo otro, entonces siempre el ejemplo lleva a que tal vez no hay muchas cosas por hacer después, más que la indemnización. Pero en algunos casos no, en algunos casos hay incumplimientos de obligaciones, bien, que conllevan, como por ejemplo, no sé, el contrato de alquiler, ¿no? Si yo no pago o pago más tarde, ¿sí? Bueno, voy a incurrir en mora, voy a tener diferentes resultados y demás, que voy a tener que poderlo saldar económicamente y demás para que la persona a la cual yo le tendría que haber pagado el 1 al 10 y le pagué el 15, bueno, esos 5 días le den, se puede decir, o intente recuperar económicamente, no sé, con tanto dinero por día, hasta que esa persona sea resarcida por el daño que le podría haber causado que uno pagó el alquiler 5 días más tarde. Bueno, eso se podría decir es importante. Y después, en cuanto a responsabilidad civil, bien, obviamente las cláusulas que son limitativas de la responsabilidad. Bien, es importante, por decir, cuáles son los límites a la responsabilidad civil. Esa responsabilidad que tenemos todos, bien, por, obviamente, como les decía antes, ya por mismo ser personas, ¿no? Por estar en sociedad, ya tenemos, ¿sí?, cuestiones que están vinculadas a esa responsabilidad ante los terceros y que obviamente también tiene sus límites. En cuanto a los contratos, y acá voy a hacer un especial tratamiento, nosotros no va, imagínense ustedes en una cursada regular de abogacía, ¿sí? La materia contratos o dura 2 cuatrimestres, porque tiene contratos en parte general y contratos parte especial, ¿sí? O directamente dura un año, como es en la Universidad de Buenos Aires, que dura un año la materia de contratos. Obviamente yo no puedo reducir todos los contratos y toda la materia de contratos a una clase o a una clase y media, desde ya. Lo que sí vamos a hablar es sobre qué son los contratos, bien, más obviamente como yo, y vamos a hablar de algunos contratos en particular que nosotros entendemos que van a ser bien algo relacionados, ¿sí?, con la profesión de ustedes. Bien, en principal, lo más importante, o el más conocido en realidad, o el más popular, que es el contrato de compra-venta, ¿sí? Después vamos a hablar sobre contratos comerciales modernos, vamos a hablar sobre obras, servicios y trabajo. Ahí vamos a hablar sobre la contratación, que es muy interesante la distinción entre una contratación una contratación de obra y lo que todos llamamos la relación de dependencia, el contrato de trabajo, que es muy distinto. Bien, si alguno de ustedes trabaja en relación de dependencia, ¿sí? O sea, si tiene un recibo de sueldo, si trabaja exclusivamente para un lugar, si le dan la RT, le pagan un salario todos los meses, bien, ese salario es conforme a una normativa o
o a una, o a una, por decirlo de alguna manera, a una actividad, y todas las actividades y todas las personas que trabajan en esa actividad más o menos cobran lo mismo, salvo la antigüedad o alguna cuestión así. Todo eso denota que hay un contrato de trabajo. Distinto a cuando yo contrato una obra o contrato un servicio. Bien, ahí claramente la cuestión es distinta. Pero a veces se utiliza un contrato de obra o un contrato o una prestación de servicios para tener solapadamente un contrato de trabajo. Lo pueden ver en algo tan clásico como una empleada doméstica, bien, donde yo la tengo y le pago por mes y le digo que se haga el monotributo, o tengo un ingeniero trabajando para mí en mi empresa, no le pago el sueldo y le digo, no, todos los meses vos traeme la factura, que yo te pago la factura. Si yo todos los meses lo tengo trabajando conmigo, claramente lo que hice fue encubrir una relación de trabajo en vez de una prestación de servicios, que es lo que efectivamente parece que tengo. Pero en realidad estoy haciendo las cosas mal. Bueno, entonces vamos a hablar sobre eso también. Vamos a hablar sobre contratos de distribución, contratos de agencia, de concesión, vamos a hablar sobre representación, los distintos sistemas de comercialización, y lo último que vamos a ver de la unidad 5 es el contrato de franquicia, que es bastante interesante y yo creo que hoy por hoy se ve obviamente por todos lados hay franquicias, ¿sí? Los locales que nosotros creemos, el almacén de la esquina, que pensamos que era simplemente de tal o cual, o una verdulería, o las panaderías, por ejemplo. Hace un tiempo hubo un auge de panaderías a través de servicios de contratos de franquicia. Bueno, vamos a hablar sobre franchising también y sobre los elementos del franchising, que son, por ejemplo, el know-how y demás, que ustedes, me imagino que algunos ya los deben conocer. Y como les decía, la sexta unidad, ejercicio profesional de la ingeniería, normas que rigen el ejercicio profesional. Ahí vamos a hacer un principal hincapié en lo que tiene que ver con algo más nomológico, mucho más prestando la atención a las normas y qué es lo que de alguna manera nos capacita, ¿sí? El ser profesionales, ¿no? O sea, y ciertos consejos profesionales, por ejemplo, cuando nosotros ingresamos a una o nos recibimos, ¿no? Salimos con el título y decimos, bueno, perfecto, ¿por dónde empiezo? Bueno, yo no les voy a decir a ustedes cómo empezar desde ya el ejercicio profesional perdón, de la ingeniería, pero lo que sí vamos a trabajar es sobre las cuestiones normativas que van a regir ese ejercicio profesional cuando ustedes salen a la calle con el papel y dicen, y bueno, ¿y ahora por dónde empiezo, dónde arranco, lo que sea? No todos tienen a una familia de ingenieros o no todos ya tienen trabajo apenas salen. Entonces, muchas veces algunos comienzan a trabajar liberalmente, ¿sí? Empiezan a trabajar sueltos, empiezan a agarrar pequeños trabajos, y bueno, y eso, por decirlo de alguna manera, también puede llevar a que tengan alguna transgresión a la norma, y es obviamente necesario que conozcan no solamente las normas que pueden llegar a transgredir, sino también cuáles son las sanciones, ¿bien? Que en este punto se puede decir es lo más importante. Bueno, la parte después sobre honorarios, ética, modalidades y peritos, yo ya se los había comentado. En cuanto a la vamos a trabajar con la bibliografía. Respecto a la bibliografía, vamos a trabajar con alguna, o les mando el link de una norma y ustedes lo estudian y fin del problema. No, todo lo contrario. Vamos a tratar de tener un espacio para compartir información, un espacio para debatir esa información y un espacio también para, yo no digo enseñarles, sino también más bien pasarles un poco la versión técnica de todo esto. Bien, digo esta forma tal vez de trabajo en estos 3 puntos como para que de algún modo podamos hacerlo, para que a ustedes más les sirva, ¿bien? Ustedes están acostumbrados, por decirlo de alguna manera, por la profesión en sí, bien, me imagino, a una interrelación que tal vez a veces en otro tipo de clases, en este típico tipo caso de clase magistral, donde el profesor les tira mucha información, ustedes lo estudian, se encuentran el día del examen y listo. No, la idea es que justamente podamos trabajar procesando cada tema, porque me parece que para ustedes, no solamente por esta modalidad, sino también porque en sí la materia tiene una dificultad propia, que es una metodología distinta en la carrera, bueno, la idea es que podamos trabajar de diferente manera, de este modo, ¿bien? Desarrollando cada tema. Así que, por el momento, no tengo más nada para decir sobre los temas y demás. Obviamente la evaluación, en cuanto tengamos la fecha, capaz que ustedes se enteran antes que yo, pero la idea es que tengamos la fecha más o menos al mismo momento que nos enteremos. Eh,
Va a ser obviamente a través de esta modalidad. Todavía no sé si es escrita o oral. Si fuera por mí, haría algo escrito. Los parciales serían escritos, que serían a través de un multiple choice, y los orales, obviamente, los dejaría para el final y para los que se presenten a los diferentes llamados de los finales, que es lo que venimos haciendo, ¿no? Hay compañeros de ustedes que rindieron final, lo rindieron a través de esta plataforma, de esta modalidad, perdón. Obviamente los textos y los temas van a ir subidos para las clases y se van a ir eh, agregando a lo que es la plataforma, ¿no? de la universidad, de la web, que seguramente ustedes están utilizando, que fue por donde sacaron el link para la clase de hoy. Pregunta, ¿alguien haya cursado esta materia? No. ¿Nadie? No. No, Bien, no, esta es la primera vez. Bien, Yo tampoco, es la primera vez. bien, perfecto. No, más que nada para saber, porque capaz que a alguno le había quedado pendiente o había comenzado la cursada o lo que fuere, o tal vez no salió tan bien. Bueno, momento para dudas de iniciar. Si alguien tiene algún comentario, algo para hacer. En el Moodle, en la clase que abriste, la clase 1, dice entregas. Y hay una entrega en la cual dice Derecho, Constitución Nacional, y no me acuerdo el tercero. Mateo. Una fecha de entrega, sí, ¿qué tal? Una fecha de No, entrega Mateo. pasado. Sí, no te preocupes. Mira, no, eso, a ver, yo, ¿por qué lo puse como tarea? Lo puse como tarea para que efectivamente a ustedes les aparezca y no sea como una especie de texto que ustedes dicen, bueno, mira, acá el profesor mandó algo, nos recomendó que lo veamos. No, era para que lo vean. Yo ahora ya te saqué la fecha de entrega para que a vos no te sientas perseguido, bien, pero en realidad la entrega de esto sería, léanlo para la clase que viene, busquen información sobre el tema, ¿sí? Háganse de algo respecto a esto, no lo dejen como simplemente una recomendación del profesor, decir, che, mira, nos dijo esto, que lo vayamos viendo. No, prestenle atención particularmente, ¿sí? Háganse háganse de la técnica de esto, del derecho, que es, me imagino que van a cursar otras materias o que están cursando otras materias durante el cuatrimestre, pero es necesario que ustedes, al momento de que van a tomar una materia de derecho, tengan contacto no solamente con los temas, sino también con la metodología de la materia. Si yo hoy yo soy un ingeniero frustrado, ¿no? Porque me anoté en ingeniería y no pude cursarla y demás, y me quedé siempre con la espina y después ya me metí en derecho. Pero cuando me anoté para hacer ingeniería informática en la Universidad de Buenos Aires, justamente yo sabía que, como yo venía de escuela técnica, la metodología iba a ser más o menos parecida. Bien, una fuerte matemática, una presencia científica mucho más vinculada bien justamente a la ingeniería de las cosas y demás. Lo cierto es que en Derecho nosotros trabajamos de otra manera porque es una materia más ligada a lo social, por consiguiente tiene otra metodología, otro punto de inicio, otro punto de partida. Entonces, para poder de alguna manera que les vaya bien en esta materia, tienen que trabajar desde el principio. No vamos, como les digo, no los voy a llenar de artículos y todo eso y de leyes. No es mi especialidad, no es mi forma de enseñar y creo que la universidad tampoco participa de ese tipo de metodología. Creo que en este caso la Facultad de Ingeniería lo que quiere es que ustedes comprendan de alguna manera cuáles son las responsabilidades. Bien, para llegar a la responsabilidad civil y comprender la responsabilidad civil, por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista jurídico, tenemos que hacer este camino. ¿Está bien? Genial. Sí, genial. Bueno, perfecto. Felipe, Mateo, Agustina, Matías y Nicolás, que bueno, no hay nombres repetidos. Lo que vamos a hacer es, nos vamos a ver la clase próxima, obviamente, en horario. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, por favor, Felipe. Es sobre el tema de trabajos prácticos, si va a haber y cómo van a hacer. El trabajo práctico, sí, va a haber uno. Si yo en algún momento comprendo que que podemos hacer, que les puedo mandar algún práctico como para que hagan sobre algo, independientemente del trabajo que es obligatorio para la evaluación, podemos, se puede decir, trabajar sobre algo en particular, tal vez algo que ustedes puedan investigar sobre el tema, pero en principio va a haber un trabajo práctico ya obligatorio, bien, y ese sí obviamente lo van a tener que hacer para poder aprobar la materia.
¿Está bien? ¿Se entendió, Felipe? Sí, gracias. No, por favor. Bueno, bien. Bueno, si nadie tiene ninguna otra pregunta, Yo tengo una consulta más. dale, contigo. ¿Algún autor, autora que nos recomiendes para leer? No, vamos a trabajar con apuntes que yo les voy a pasar. Lo que, obviamente, si ustedes me dicen, profesor, vivo en una biblioteca, o se percibe la posibilidad de buscar y demás sobre algo, bueno, yo les voy a mandar, si quieren, sobre cuestiones muy particulares, pero voy a tratar de suministrárselos yo, los textos, pero no porque quiero que estudien lo mío, no es que les voy a dar información, porque si no estudian de ahí desaprueban. No, sino porque yo creo que son textos que les puede ser útiles, porque arrancan, se puede decir de algún modo, con una terminología tal vez un poco más coloquial, y no apuntan tanto a la técnica de ustedes tener que recibirse de abogados. Entonces, me parece que los textos con los que yo trabajo les pueden ser más útiles para eso. Obviamente, si me dicen, profesor, para la primera clase que vamos a hablar sobre Constitución Nacional, tengo esta Constitución comentada. Buenísimo, les va a reservir. O tengo no sé, un manual de Vidar Campos sobre derecho constitucional. Espectacular. Bien, o cuando lleguemos a la parte de contratos, bien, tengo el libro, no sé, yo qué sé, tal de contrato. Bueno, buenísimo, muchísimo mejor. Pero que ustedes salgan a comprarse un libro, no, desde ya que no. Desde ya que no, porque la verdad es que me parece que no. Aparte no da con esta cursada así a distancia. No le voy a mandar a comprar un libro cuando en teoría ni siquiera pueden salir a comprar. ¿Está bien? Está bien, perfecto. Agustina, ¿alguna duda? No. Por Perfecto. ahora no. Agustina, éxitos en el examen. Matías, Gracias. ¿alguna pregunta? No, por mi parte no. Cuidado cuando te vas para atrás, Matías, que tenés el jarrón ese que parece caro. Nicolás, ¿alguna...? Sí. Está lejos igual. Bueno, de acá parece más cerca. Nicolás, ¿alguna duda, alguna consulta? No, por ahora no. Perfecto, buenísimo. Bueno, cualquier duda, obviamente que surja y demás, me mandan un mail, o mejor dicho, o me hablan a través de la plataforma, que me llega directamente al mail, o bien la clase que viene hablamos sobre lo que haya surgido. ¿Está bien? Bueno, para. Estimados y estimadas, que tengan un muy buen viernes, que tengan obviamente un buen fin de semana, y nos vemos la semana próxima. Lo mismo. Ya, igualmente. Gracias. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego. Chao. Hasta luego.